Bien, bueno, la idea es retomar lo que habíamos iniciado en los videos de la unidad número 4. Principalmente en los videos habíamos trabajado sobre la idea o una introducción de lo que sería una estimación y el seguimiento a lo largo del tiempo. Habíamos repasado lo que era estimar una variable, que era de alguna manera aproximarla a pesar de la incertidumbre, ¿no? Acá todo el tiempo nos vamos a encontrar con incertidumbre, con malas mediciones. Siempre vamos a acordar ahora de que cuando tengo malas mediciones las tengo que eliminar, ¿sí? Siempre hay que tratar de eliminarlas antes de procesar cualquier dato de un sensor. Pero bueno, lo que es incertidumbre, el ruido aleatorio, interferencias, no las vamos a poder solucionar, ¿no? Entonces tenemos que aprender a lidiar con eso. Por lo tanto, si pensamos nuestros estimadores de forma estocástica, que consideren los modelos del ruido, vamos a tener una mejor estimación, ¿no? Pero bueno, un poco retomando la idea del ejemplo que habíamos visto en el video, donde teníamos me avisan cualquier cosa si hay algo que no se ve. No me envidien mi capacidad de dibujar. Habíamos arrancado el otro día con un ejemplo donde teníamos un vehículo que se movía a velocidad constante o a velocidad aproximadamente constante, o también lo habíamos mencionado como constante a tramos, ¿no? Díganme si el tamaño de letra que estoy utilizando ahí se ve bien, por favor. Sí, se alcanza a ver. Sí, un poquitito más grande mejor, pero se ve. Bueno, lo trato de agrandar entonces. Bien, teníamos un eje X. Espero que no se trabe, que me estén escuchando bien, ¿sí? Porque por ahí la máquina se puso, si bien una máquina polenta, está medio al palo entre la transmisión compartida de pantalla, la grabación en vivo, todo eso funcionando a la vez. Me avisan si hay algo que se entrecorta, por favor. Bien, entonces el eje X, y nosotros vamos a, por ejemplo, marcar como parámetro que nos interesa lo que llamo X0, que sería nuestra posición inicial, ¿sí? Entonces, primeramente podríamos suponer de que los parámetros conocidos de este sistema, ¿sí? Para nosotros podrían ser los parámetros conocidos. Después yo voy a escanear esta hoja o estas hojas que surjan y las subimos al canal de siempre. Podríamos suponer que tenemos parámetros conocidos como la posición inicial y la velocidad. Ahora, primera discusión que surge es que nosotros normalmente cuando queremos resolver este tipo de problemas nos cuesta mucho poder modelarlo de una manera precisa y conocer con exactitud cómo realmente se está comportando el sistema, ¿no? O sea, yo estoy suponiendo que el vehículo se mueve a velocidad constante. La verdad es que podría ser de que no sea exactamente así. Podría ser que el vehículo intenta ir a velocidad constante, pero bueno, hay muchas cuestiones dinámicas, aerodinámicas, cuestiones de los motores que no permitan que el vehículo vaya exactamente a velocidad constante. Entonces yo puedo tener cierta, en esa B podría tener cierta incertidumbre también.
Pero bueno, nosotros cuando queremos modelar un problema tenemos que hacer suposiciones, y las suposiciones que hagamos van a influir o no en el funcionamiento de nuestros estimadores o de nuestros algoritmos. Más allá de que el vehículo en la realidad no vaya aproximadamente constante su velocidad, bueno, yo lo que estoy asumiendo acá para mi modelo es que ese vehículo se mueve a velocidad constante. ¿Qué va a pasar? Como charlamos en los videos, cuando yo supongo que la velocidad es exactamente constante y el vehículo realmente no sigue una constante perfecta, bueno, voy a estar cometiendo error. Ese error que cometo con esta aproximación que hago va a ser nuestra incertidumbre acerca del modelo, ¿sí? Pero bueno, supongamos, vamos a iniciar un poco a modelar este problema. Normalmente uno en física lo que haría sería decir, bueno, si la velocidad es constante para mí, voy a poner x punto en el tiempo es igual a b, por ejemplo. ¿Sí? Eso por ahí sería la ecuación diferencial que me permitiría hacer un modelado. Perdón, voy a agarrar el celular también, porque así de esta manera no veo bien el chat, así que me lo voy a abrir acá. Dame un segundito. Generar. Bien. Entonces, podríamos decir entonces que la posición a lo largo del tiempo para este problema la podemos calcular en función de los parámetros conocidos, o lo que estamos suponiendo conocidos, y en este caso lo estamos suponiendo constantes y hasta ahí no me sale la palabra, lo contrario, estocástico, determinísticos, ¿sí? O sea que la posición de este vehículo o carrito o trencito a lo largo del tiempo va a depender, va a ser la condición inicial de donde partimos, x0, más esa velocidad por el tiempo. ¿Está bien? Este modelo que estamos utilizando estamos suponiendo esos parámetros que son conocidos y determinísticos. No necesariamente tiene que ser así, pero bueno, en nuestra primera aproximación podemos hacerlo. Con este modelo yo puedo estimar la posición del vehículo a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa estimación de la posición a lo largo del tiempo, en los videos yo también la llamaba predicción. Es una predicción porque en realidad yo estoy suponiendo este conocimiento, parto de que conozco la condición inicial de la velocidad, la supongo que es constante la velocidad, entonces con eso predigo a dónde voy a estar en otro instante de tiempo. A ver, si nosotros ahora dibujamos la posición x a lo largo del tiempo, bueno, vamos a partir de una posición inicial x0, y nuestra predicción, en este caso, como estoy suponiendo velocidad constante y x0 conocida, bueno, va a ser una recta, ¿no? Que es lo que me produce, ese es el modelo que yo estoy utilizando. Ahora, fíjense, si ahora nosotros quisiéramos escribir esto de otra manera, ya no para cualquier tiempo, sino que supónganse que yo quiero saber cuál va a ser la posición del vehículo en un instante delta t posterior. Yo podría reescribir esta ecuación de arriba y digo, bueno,
la posición en un tiempo que será t más delta t va a ser igual a, en este caso podría decir t0 más delta t va a ser x0 más la velocidad por delta t. Si lo quisiéramos escribir un poco más genérico, o sea, nosotros sabemos que si bien yo puedo, por ejemplo acá, en el instante t, yo puedo a partir del x0 y la pendiente de esta recta, que es la velocidad, sacar cuál va a ser el x en t. Pero también puedo decir que ese x de t lo podría sacar también si yo conociera este x de t menos delta t, ese se va a hacer x de t menos delta t. Esta variación, entonces podría escribir que x de t más delta t, o podría escribir x de t y después del otro lado poner t menos delta t, pero vamos a escribirlo así: x de t más delta t va a ser igual a x en t más la velocidad por delta t. Bien, ahora, si este delta t fuera constante, si el delta t fuera constante, yo podría un poco olvidarme de la temporalidad del t más delta t. Si siempre es lo mismo, yo podría pasar hasta hablar de muestras, ¿no? O sea, yo podría escribir también, a ver, si delta t es constante, que normalmente lo podemos suponer porque estas cuestiones van a estar modeladas y corriendo en algún sistema discreto, o sea, en una computadora, en un microprocesador, un microcontrolador. Entonces podríamos suponer delta t constante porque sería como una especie de frecuencia de muestreo, ¿no? O sea, de la toma de muestras y el cálculo de muestras. Entonces, si lo suponemos constante, podríamos escribir entonces, no sé, x de k más 1 va a ser igual a x de k más esa velocidad. Podríamos seguir llamándolo delta t, le podríamos poner h o otra variable, como para saber que ya esta es constante. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahora lo único que hice fue hablar un poco del modelo, de cómo vamos modelando un problema. Ahora, si el vehículo en realidad no fuera velocidad constante, por ejemplo, podríamos decir que la velocidad es casi constante, entonces va a aparecer incertidumbre. Y esa incertidumbre va a hacer que nuestra predicción vaya acumulando error de alguna manera. Ahora voy a volver sobre eso. Pero otra cosa interesante para que pongamos de acuerdo. Ahora fíjense, este modelo que acabo de escribir, ya no podríamos poner un BT acá. Yo podría que en esos instantes de tiempo delta t, o sea que el ancho de estos es delta t, es válido para pensar un modelo que llamaríamos constante a tramos, ¿no? Yo podría decir que acá tengo esta velocidad, la velocidad va subiendo. Es lo que, bueno, no sé quiénes de ustedes en control han visto. Es como un mantenedor de orden cero, o sea, cuando durante todo un tramo, todo un muestreo, yo considero que la variable es constante. Subió, después volvió a bajar, la velocidad iba bajando. ¿Sí? O sea, podríamos decir que si lo mostramos al principio, sería algo así la curva.
de velocidad, perdón, me quedo medio feita. Pero es una velocidad constante a tramos, o sea que yo ahí también podría decir que para el periodo en que analicé, o sea, desde t hasta t más delta t, o entre una muestra y la siguiente, la velocidad se mantuvo constante. ¿Sí? O sea que nuestro modelo sigue siendo válido, pero siempre hay que tener en cuenta de que hay que actualizar cuánto vale la velocidad en ese tramo. Bien. También podríamos pensar esto como, si quieren, lo podemos extender un poco al problema en dos dimensiones, ¿no? Espero que se vea bien. O sea, ya dos dimensiones hablaríamos de, no sé, X e Y, y que yo parto dentro de ese plano de una posición conocida, X0, ¿no? Y el vehículo hace una trayectoria en ese plano, ¿no? Y yo quiero estimar cuánto vale en un instante K. Ahora ya empiezo a hablar de instantes K, instantes K más 1. Ahí recuerden siempre que si pasamos a hablar de instante K, K más 1, K más 2, K menos 1, ya estoy suponiendo de que ese delta T es constante y esa frecuencia de muestreo es constante, ¿no? Bien, y bueno, ya voy a tener, ahora ya este X de K, perdón, le voy a poner una flechita hacia arriba, por ahí no me va a salir bien la negrita, pero son vectores ahora, ¿no? Es nuestro vector de estados, que en este caso nuestro vector de estados va a tener, perdón, y en K, y este va a ser X en K, y este va a ser y en K más 1, X de K más 1. O sea que podríamos, entonces si son dos dimensiones, podríamos decir que tengo X de K más 1, sería X de K. Ahora yo supondría, no sé, que tengo el modelo supone que tengo una velocidad constante en X, ¿no? Más b de X por delta T. Y el Y en K más 1 igual a Y en K más un BI por delta T. Si lo escribimos de una forma un poco más genérica, como con vectores, yo podría decir entonces que el vector de estados en K más 1, ¿sí?, será un X, el vector de estados en X de K, más, bueno, estos que para mí son parámetros constantes, ¿no? Bx y Bi, más Bx por delta T o Bi por delta T son parámetros constantes. O sea que podría llamarlo B, ¿no? Porque son constantes. Ahora, en nuestro caso es porque nuestro modelo dice que X de K más 1 es igual a X de K. Pero después si queremos plantear esto, ya sabrán, ya recordarán ustedes de control y más cuando plantean en variables de estado, no necesariamente la relación entre estos dos va a ser como acá la identidad, ¿no? Tengo que X de K más 1 es igual a X de K más una constante. Normalmente tengo algo un poco más genérico, que si el sistema es lineal, ¿no? Por ahí voy a poner por acá, anotar lineal para que no nos olvidemos. Si el sistema es lineal, yo puedo definir esta matriz, que es la matriz que me relaciona el estado futuro con el estado actual, ¿sí? El vector de estado en K más 1 es igual a por el estado
x de k más una constante b. Cada tanto voy chequeando el chat. Bien, porfa, si quieren participar o preguntar, me avisan. Sigamos. Entonces, ahora, hasta acá yo supuse de que Bx y Bi son constantes, delta t obviamente es constante, pero bueno, podrían no serlos también. Podrían ser no parámetros conocidos, sino también podrían ser lo que llamaríamos nosotros acciones de control. Por ejemplo, para mover este vehículo, ¿sí? Para variar su posición, yo necesito imprimirle velocidad. O si vamos un poco más atrás, uno necesita acelerar el vehículo para poder que adquiera un poco de velocidad, y una vez que adquiero velocidad lo puedo mover. ¿Sí? Ahora imagínense ya pensando en un robot, por ejemplo, donde yo quiero moverlo y quiero estimar su posición a lo largo del tiempo. Bueno, necesito que tome velocidad. Si la velocidad es constante, ¿qué quiere decir? Que la aceleración la estoy suponiendo nula. O sea, estoy modelando de alguna manera que la aceleración es nula. O sea, lo voy a anotar acá arriba. ¿Sí? Aceleración nula, 0. Eso es lo que estoy modelando. Pero si no, estas variables Bx y Bi podrían ser nuestras acciones de control. Por ejemplo, si yo quiero que el vehículo en determinado tramo avance más, le tengo que imprimir una mayor velocidad. Entonces el sistema de control del vehículo hará valer el Bx y el Bi en un valor más grande para poder moverme más rápido. ¿Sí? Por lo tanto, esos Bx y Bi ya no van a ser parámetros conocidos del modelo, sino que van a ser acciones de control del sistema, que pueden ser conocidas también, ojo, van a ser conocidas, pero ya no van a ser constantes del modelado, sino que van a ser acciones de control, porque el sistema que está manejando el vehículo las está controlando. ¿Sí? Eso normalmente, lo voy a marcar así, las solemos llamar en control como con la variable u, o el vector u, y va a ser el vector u en k. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar acá y que nos quede escrito. Este es nuestro vector de estados. El vector de estados. Si no se ve bien, no me quedó muy grande. De todas maneras, después si quieren rever el video, va a estar el escaneo de la hoja también. El vector de estados. Esta matriz A tiene que ver mucho con el modelo que hagamos del sistema. Normalmente se va a llamar la matriz de transición. Ahora no se me viene a la cabeza otro nombre, pero sé que tiene varios nombres. La matriz de transición, ¿por qué? Y porque me explica cómo transicionamos de un estado actual a un estado futuro. ¿Sí? El estado futuro de x de k más 1 es a por x de k. Y obviamente estamos suponiendo un sistema lineal porque lo hemos podido modelar con una matriz. Bueno, u de k entonces van a ser las acciones de control. Acción de control. Las acciones de control para el sistema son conocidas porque de alguna manera el sistema es quien aplica las acciones de control. ¿Sí? Por lo tanto, uno puede suponer que aplica una acción de control, obviamente la dejamos constante durante el tramo y yo la puedo suponer conocida. ¿Sí? Y por último, bueno, el B, no sé si tiene un nombre en particular,
pero sí suele ser constante normalmente. En este caso, que estábamos modelando x de k más bx por delta t, bueno, el delta t va a estar metido adentro del b, ¿no? Ojo, que este modelo que acabamos de plantear acá, si yo en vez de ponerle k más 1, x de k más 1 y x de k le pongo x de k más delta t y x de k, es genérico para cualquier delta t, o sea que uno podría usar ese mismo modelo para seguir trabajando con algoritmos donde el delta t no sea constante. Emanuel, dale, que sigas bien, nos vemos, un abrazo. Bien, esperemos que vayamos bien hasta ahí. Voy a cambiar de hoja. Bueno, hasta ahí es un poco un repaso, introducción a todo lo que tiene que ver con el modelado, ¿no? Porque lo que habíamos hablado en los videos era principalmente que combinábamos una predicción en base a un modelo con una estimación basada en una medición que viene de un sensor. Entonces, este es el caso de un modelado de velocidad constante. Y aprovecho y menciono de que, como habíamos dicho, la aceleración la estoy considerando nula. Pero bueno, quizás un modelo un poco más apropiado, un poquito mejor, sería quizás un modelo que llamaríamos de aceleración constante, ¿no? Porque justamente nosotros queremos imprimir una velocidad a un vehículo. Y esta suposición de que la velocidad es constante a tramos es difícil de cumplir, porque es imposible que de un instante al siguiente, si teníamos una velocidad de 1 metro por segundo, pasar a una velocidad de 1,2 metros por segundo, así de forma instantánea, como un escalón. Nosotros estamos controlando sistemas reales, con dinámicas de motores y cosas por el estilo. Entonces, no vamos a poder imprimir una velocidad de escalón. Eso es muy teórico, ¿no? Entonces, normalmente quizás lo que nosotros podamos sí manejar como si fuera un escalón es quizás la fuerza que uno le aplique o el torque que le aplique a un motor. Normalmente la aceleración que le imprimas al motor va a tener que ver con algún torque que le apliques, ¿no? Entonces podría ser más adecuado hablar de aceleración. Entonces que la acción de control en nuestro caso podría ser una aceleración, ¿no? Pero bueno, eso uno después puede ir jugando con distintos modelos. Si usas un modelo de velocidad constante, que es bastante común, bueno, vas a tener más incertidumbre si tu modelo realmente no se comporta con velocidad constante a tramos. Podría suponer un modelo un poquito mejor, donde propongas que la aceleración es constante entre tramos, ¿sí? La velocidad entonces va a ser la integral de la aceleración, entonces ya te va a dar velocidades lineales, ya puedo modelar con velocidades lineales, y la posición ya la puedo conformar por cuadráticas, ¿no? Ya se imaginan entonces cómo sigue el modelado de todo eso si yo incluyo también a la aceleración y a la velocidad. Lo podemos hacer igual, como para que nos quede. A ver, normalmente yo podría decir que la aceleración, la aceleración en X va a ser constante. La aceleración en Y, constante. Y después hay otra cosa que por ahí no hemos mencionado. Normalmente uno con un vehículo de 2 ruedas, va a depender mucho ahora del tipo de vehículo o robot que tenga, donde normalmente nosotros no controlamos de forma independiente
si tenemos una velocidad en X, una velocidad en Y. ¿Sí? Nosotros tenemos, se le aplica una aceleración al vehículo y eso como consecuencia te da una velocidad. Entonces es una aceleración lineal y después la velocidad en X y en Y depende mucho de cómo estés orientado vos en el espacio. Por lo tanto, acá les voy a hacer un dibujito. Quizás a veces otro tipo de modelados que se pueden hacer sobre los problemas. Si yo tengo X, o podríamos también llamarlo el este, también ya va, depende de las convenciones. El Y podría ser el norte, por ejemplo, si estuviéramos también usando las referencias como un GPS, o latitud y longitud. Normalmente un vehículo, el robot que teníamos recién no tenía como una parte delantera y una parte trasera, ¿no? Es como, estaba modelado casi como una partícula, ¿no? Ahora, si es realmente un vehículo, el vehículo no se puede mover en cualquier dirección. Normalmente tenemos una dirección que va siguiendo ese vehículo, ¿sí? Que lo llamaríamos la orientación. Un concepto que lo hemos mencionado antes, pero por la duda lo repaso. A veces se habla mucho de la palabra pose, que incluye la posición y la orientación en el espacio. ¿Sí? Si hablamos de un dron, bueno, la pose de un dron será el X, Y, Z, además de los ángulos de Euler, por ejemplo, el pitch, el roll y el yaw. O sea, además de saber dónde está en el espacio, en qué punto X y Z, tengo que saber cómo estoy orientado en el espacio, para dónde estoy mirando, porque normalmente en función de eso uno modela cómo va a actuar sobre el vehículo, si tengo que ir hacia adelante o hacia atrás. Normalmente hay una referencia de qué va para adelante, qué va para atrás, qué es mi izquierda y qué es mi derecha, para poder controlar el vehículo. Un modelo un poquito más elaborado, en 2 dimensiones, de un robot, de un auto, podría ser considerar un X en K, un Y en K, y bueno, también podríamos considerar, si quieren, lo que llamaríamos el yaw, si lo ponemos respecto al norte, pero podríamos ponerle otro ángulo, depende de donde querramos tomarlo. También va a depender mucho del modelado que hagamos. Normalmente muchos le llaman también con tita, ¿no? Lo simbolizan con tita. Pero a este ángulo de saber para dónde estamos mirando, que es lo que nos ayudaría mucho la brújula a medir, se lo van a cruzar muchas veces con el nombre de heading, ¿sí? En inglés. El heading es decir, para dónde estamos mirando. O sea, si es un auto, bueno, el auto está ubicado acá, pero está orientado y mirando para aquel lado. No es la misma la acción de control que vamos a tomar sobre el vehículo si estamos mirando para allá o si estamos mirando totalmente 180 grados para el otro lado. Porque en un caso implicaría ir hacia adelante y en el otro caso implicaría pegar la vuelta y volver a retomar una trayectoria, ¿no? A veces en los modelos de control también se permite que el vehículo pueda ir para atrás. Ahí el modelo es un poco más complicado. Bueno, igual mi idea no es meterme con el modelado complejo, sino tirar algunas ideas de cómo se suelen modelar estos problemas. Entonces, yo tenía una aceleración en X y en Y, puede ser constante. Ahora, esto también lo podríamos haber modelado como una aceleración lineal directamente. La aceleración lineal, ¿para dónde se va a dar? Y se va a dar para donde yo esté orientado. O sea, el motor imprime una aceleración al vehículo y me va a generar una velocidad lineal. Ahora, ¿cómo se relaciona la velocidad lineal con las velocidades en X y en Y? Y va a ser la velocidad lineal por un coseno de este yaw, y a la otra va a ser la velocidad lineal por el seno del yaw, y me va a dar la velocidad en X y velocidad en Y. ¿Cuál es el problema que aparece en esa suposición? ¿Qué problema puede tener modelarlo de esa manera?
Ahora sí espero que me digan algo. ¿Qué pasa si yo modelo bx igual a la b lineal por el coseno del yo y la otra por el seno? ¿Cuál es la dificultad que aparece con eso? La linealidad, ¿no es? Exacto, señor. Muchas gracias. Fernando, ¿no? Facundo, perdón. Me ha parecido un poquito la voz a Fernando Montesino. Al menos desde este lado. Bien, entonces, cuando ya aparece un coseno y un seno, chao, se fue un poco la linealidad. Porque pasa a ser que la velocidad en x y en y pasa a ser función no lineal del yo. Y bueno, ya no aplican alguna de las cosas. Por eso normalmente a veces uno hace modelos un poco más sencillos y menos precisos, pero para evitar las linealidades. De todas maneras, no es un gran inconveniente la no linealidad. El filtro de Kalman después se va a poder resolver para casos no lineales. Por ahí nos va a quedar un poco afuera de la materia, pero les puedo comentar un poco cómo se resuelve eso. Básicamente hay que linealizar el sistema, ¿sí?, en cada punto de operación. Si yo estaba ubicado con mi vector de estados en y de k, x de k y en yo de k, bueno, en ese momento para esas condiciones de operación linealizo el sistema y puedo calcular esa matriz de transición que hablábamos linealizada, ¿no? Otra cosa, vuelvo para atrás y retomo la hoja anterior. Esta matriz de transición que llamamos A, ¿sí?, ahí pareciera que es constante, ¿no? Pero yo podría tener también una matriz A que dependa de K. ¿Qué significaría que tengo una matriz de transición que pueda también depender de K? O sea, respecto al modelado, a la física del sistema, ¿qué significa? Que a alguno se le ocurre. ¿El modelo del sistema evoluciona en el tiempo? Claro, señor. No es un modelo, no es un sistema que llamaríamos LTI, era lineal. Ayúdenme a que era LTI, era lineal. Linear. Invariante en el tiempo. Gracias. Exacto, señor. Yo con una matriz A que la pueda variar en K, bueno, puedo hacer un sistema variante en el tiempo, ¿sí? Obviamente va a ser un sistema lineal variante en el tiempo, LBT. Y eso, por ejemplo, podría ser, no sé, o sea, la forma de moverse de ese vehículo que cambie con el tiempo. No es tan raro, por ejemplo, en vehículos que llevan líquidos, para decirlo así. No sé, vos llevas combustible y el combustible, a medida que se va acabando, te va haciendo más liviano, ¿sí? O vehículos que están guiados por baterías y el comportamiento de la batería no va cambiando en el tiempo, se te va quedando sin batería, entonces ya no se mueve exactamente igual. Las acciones de control también podrían llegar a cambiar con este B. Ese B también podría ser un B de K y dejarse constante, porque el efecto de las acciones de control sobre el sistema va cambiando en el tiempo. No quería olvidarme de eso, pero bueno, vamos como generalizando el problema. Nosotros después vamos a trabajar con modelos normalmente lineales, invariantes en el tiempo, con acciones de control conocidas, pero bueno, si lo piensan de forma genérica, todo eso podría variar y el modelado este lo permite. Bien, entonces, habiendo hecho esa aclaración de que uno podría modelar el heading del vehículo y que va a haber una linealidades ahí, bueno, pero un modelo sencillo pensando simplemente en velocidades asociadas a los ejes X e Y. También esto lo podrías modelar con coordenadas polares. Bueno, después el modelado es todo el mundo. Pero bueno, el B en X
¿sí? La velocidad en X en K más 1, si la aceleración es constante, vamos a poner esa X y ahí, bueno, va a ser la velocidad en X en el instante K más la aceleración en X por ese delta T. La velocidad en Y en K más 1 va a ser la velocidad en Y en K más la aceleración en Y por delta T. Y ahora la posición X en K más 1, ¿cómo va a ser? ¿Qué podemos suponer? Voy a echar. Ahí, Marcelo, ¿querés plantear con respecto a la aceleración o con respecto a la velocidad? Podemos hacer ambas, Eugenio. Te quedaría un término cuadrático ahí. Claro, podríamos tener con un término cuadrático. O sea, nos va a quedar, o sea, la posición. Podríamos plantear, ¿no? Como la posición anterior. También podríamos decir que es, podríamos poner un B de X en K, pero ahí estaríamos suponiendo que es constante. Entonces lo que vamos a hacer es, me aparece la aceleración en X por delta T al cuadrado sobre 2, correcto, más la velocidad en X en K por delta T. ¿Es correcto lo que hice? Esta es estar súper oxidado con las cuentas. De todas maneras no perdamos mucho tiempo en esto, pero simplemente vamos a integrar 2 veces la aceleración y nos va a dar. Ahora todo esto después yo lo puedo escribir de forma, otra vez, de una A por X en K más un B por U de K. Y ahora, si yo estoy modelando la posición y la velocidad como vector de estado, me va a quedar un vector de estado de 4. Ahora, eso no lo mencioné antes, pero yo podría tener, depende de lo que quiera uno estimar, yo podría tener, en un caso donde mi vector de estados sea un XY nada más, en el vector de estados yo voy a poner las variables que yo quiero estimar, sí, las que quiero seguir a lo largo del tiempo. No necesariamente todas las variables que están involucradas en el modelado son las que yo quiero seguir a lo largo del tiempo. Ahora, si a mí me interesa también estimar la velocidad, bueno, vamos a agrandar el vector de estados y va a aparecer X de K, Y de K, BX en K y BY en K. ¿Sí? Que puede ser el caso este que habíamos puesto acá arriba. Yo quiero estimar las 4, las posiciones y las velocidades. Y podemos usar la aceleración en X en Y como acciones de control. ¿Sí? O si quisiéramos solamente estimar la posición y estamos usando un modelo de aceleración constante, bueno, solamente vamos a estimar X e Y, y en acciones de control va a aparecer la aceleración nada más. ¿Sí? Entonces, jugando un poco con qué voy a meter adentro del vector de estados, porque son las variables que quiero estimar, y cuáles van a ser mis acciones de control o cuáles van a ser parámetros constantes. ¿Sí? O sea, si la aceleración la meto como una U de K o la meto como una constante porque es conocida en B. Podemos jugar con un montón de cosas de esas, y en el práctico, en los primeros ejercicios, vamos
a trabajar con esas variaciones de distintas suposiciones. Pero bueno, yo el martes ya estoy en condiciones de subir el práctico. Pero bueno, como el primer ejercicio consiste en que cada uno pueda escribir su algoritmo de Kalman, el filtro de Kalman, prefería que primero vean el video sobre el filtro de Kalman y después pasemos para el práctico. Pero esto nos va a venir muy bien para todo lo que viene. Bueno, ¿qué me falta decir? Ahora, de este modelo que tenemos acá, que habíamos dicho, matriz de transición, el vector de estados, el vector de acciones de control, otra matriz B. Eso es todo suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo de que tengo los parámetros conocidos, o A y B son conocidos, y con eso predigo cuál va a ser el vector de estados a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasa si no es exactamente así como lo estoy modelando? En estos modelos, ¿cuáles podrían ser las fuentes de incertidumbre o las cosas que podrían estar mal modeladas? ¿Qué les parece? Y suponer que la velocidad es constante sería una. Bien, suponer que la velocidad es constante sería una fuente de incertidumbre. O en el caso de que lo modeláramos como un sistema de aceleración constante, bueno, suponer que la aceleración es constante sería una fuente de incertidumbre. Supongamos que la aceleración o la velocidad la modelamos como una acción de control, ¿no? Ingresan acá en UDK. ¿Cómo podría modelar yo que tengo incerteza de esa acción de control? ¿Qué más le podemos agregar al modelo? Ruido. Le vamos a agregar ruido. O sea que nuestra incerteza de cómo lo estamos modelando, o sea, lo estamos aproximando al sistema, y nuestro desconocimiento, o sea, lo que no logramos modelar bien, nuestra incerteza e incertidumbre, la modelamos a través de un ruido estocástico como plantean. O sea, vamos a tener un A por X de K más un B por U de K más R creo que es. Perdón, que hay no me voy a acordar bien de la letra, pero es que normalmente hay letras que por convención se suelen usar siempre. Le voy a poner un R por un vamos a poner otra letra, perdón, en la rayadura vamos a poner un N de K. ¿Sí? Ahora, N de K es ruido estocástico. Igual con esto ustedes la tienen clarísima, ¿o no? Si no, lo llamo al profesor de la materia anterior. Bien, R por N de K, ¿sí? O sea que si junto R con N de K, yo voy a poder calcular lo que sería la covariancia, la matriz de covariancia de ese ruido. Si esto fuera una sola dimensión, o sea, si el vector de estado fuera de una sola variable, bueno, la covariancia no sería una matriz, ya sería la variancia. Pero bueno, la matriz de covariancia aparece cuando el vector de estado ya es de 2 o más. Entonces ya hablamos de una matriz de covariancia del ruido, ¿no? Que si fueran 2 dimensiones, por ejemplo, recordemos, voy a tener casi como algo así. Depende si los ruidos en X e Y están correlacionados o no, si son independientes en el eje X y en el eje Y. Estos elementos cruzados no están, ¿sí? Pero normalmente en un vehículo es raro
de que vos no tengas correlacionado el eje X con el eje Y. Bien, entonces, si no sabemos si la velocidad es exactamente constante o la aceleración es exactamente constante, lo vamos a modelar con una incertidumbre a través de un ruido estocástico n de k. ¿Sí? Obviamente es un ruido blanco normalmente, o sea que cada muestra está descorrelacionado con la muestra anterior. Pero bueno, ¿qué incertidumbres podemos modelar acá adentro? Porque yo por ahí mencioné mi desconocimiento, mi incertidumbre en la acción de control, que podríamos ser la velocidad o la aceleración que imprimimos al vehículo. Pero en realidad, yo también le puedo estar pifiando en B, aunque la pifiada en B podría ser más determinística, o le estoy pifiando en el modelado acá, en A. Este A podría ser una aproximación, que si bien para mí es constante, o podría ser una A de K. Depende cómo se esté moviendo el vehículo, si tiene una dinámica un poco más compleja, en cada instante de tiempo yo estoy cometiendo un error al modelarlo. Y ese error también lo podría modelar de forma estocástica. O sea que en este n de k, que lo vamos a llamar, es el ruido del modelo, o más normalmente conocido como ruido del proceso. El ruido de proceso. Ahí adentro de ese ruido de proceso está modelado todas mis incertidumbres acerca del modelado. Y ahora hablo de todo el modelado, de A, de B, de la acción de control, todo lo que creo que no he modelado bien o no lo he aproximado bien, está de alguna manera reunido en ese ruido de proceso. ¿Sí? Cuanto peor creo yo que es mi modelo, ¿sí? Si yo no confío demasiado en mi modelo, bueno, la matriz de covariancia va a tener elementos más grandes, ¿no? O sea, pues yo tengo más incertidumbre. O sea, las variancias acá independientes de en cada uno de los ejes, perdón, dije variancias independientes, no digo. Los elementos de la matriz de covariancia van a tener valores más grandes. O sea, van a ser, si fuera gaussiana, ¿no? Una gaussiana en 2 dimensiones, van a ser una gaussiana más abierta, más expandida, porque tengo más incertidumbre. Si yo tengo, o creo que tengo un modelo muy preciso de mi sistema, bueno, ese ruido de proceso va a tener una matriz de covariancia con elementos más pequeños. ¿Sí? Entonces, reviso el chat por las dudas, a ver si no me pase nada. No, el ruido de proceso, el ruido de modelo, entonces resume todas mis incertidumbres acerca de mis aproximaciones a mis modelados. Cuanto más confiemos en el modelo, las matrices de covariancia van a tener elementos más pequeños. Cuanto menos confío en mi modelo, cuanto más impreciso sea. Supónganse que ustedes están modelando un dron que tiene, la verdad, una dinámica bastante compleja, con hasta muchas no linealidades, y uno utilizar un modelo de velocidad constante a tramos, bueno, el error ahí sería muy grande. Ya ni siquiera creo que se podría plantear como estocástico, ¿no? Pero bueno, todo ese desconocimiento de mi sistema va a estar resumido en el ruido de modelo. Ahora, vamos a un caso, perdón, me faltó decir, ¿qué otra fuente de incertidumbre puedo tener además de, en este caso, la aceleración o la velocidad en las acciones de control o en mi modelado? ¿En qué otra cosa más, o qué otra cosa más he supuesto que es conocida? La posición inicial. Sí, señor. Bien. La posición inicial. X0
el X0, mi posición inicial, a veces la suponemos conocida, pero no necesariamente tenemos que saber de dónde partimos. A veces en algún problema de localización de un robot, el robot puede iniciar conociendo dónde está, entonces haría una localización, un problema de localización más bien local, o sea, porque él se va a empezar a mover, perdón, él o ella, ¿no? Se va a empezar a mover y vamos a tener que estimar en función de esa estimación inicial que la suponíamos conocida, o bien podríamos decir que lo medimos con un GPS o de un punto pintado en el piso y ya sabemos dónde está y ahí arranca, que muchas veces vamos a hacer eso en un laboratorio o un edificio para poder testear cómo anda nuestro sistema de localización. Bueno, entonces, pero si no es conocida, bueno, también podría ser una variable estocástica. Entonces, teniendo el eje X, bueno, yo podría decir que eso se distribuye, o sea, mi conocimiento de dónde está el vehículo inicialmente lo puedo modelar como una distribución de probabilidad, una función de distribución de probabilidad. Si yo realmente no tengo ni idea de dónde estoy, ¿sí? O sea, sí, por ahí uno podría saber que el robot está dentro de un predio, o está dentro de una chacra, o está en determinada manzana, o sea, eso lo puedo conocer. Pero si yo no sé en qué punto exacto, y podría ser en cualquiera de los puntos que ese vehículo esté, ¿qué distribución de probabilidad les parece que sería la más adecuada? Acá lo estoy modelando, perdón, en una dimensión, ¿no? Pero también podríamos hacerlo en esa distribución de probabilidad en dos dimensiones, un X, un Y, y acá sería F de X0. ¿Qué distribución de probabilidad me parece que sería adecuada si yo creo realmente que podría estar en cualquier punto del entorno? Un uniforme, sí, Nicolás, bien. Es como que para vos es equiprobable o tiene la misma probabilidad de que esté en cualquiera de los puntos, o sea, un uniforme podría ser así, ¿sí? Podría estar el X0 en cualquiera de ellas. Muchas veces para la localización o para iniciar un filtro, a veces si vos sabes que voy a pasar a la otra hoja. No, lo tengo acá. Si este es tu predio, ahora lo dicen un poco en 3 dimensiones. Si este es el plano donde puede estar el robot, muchas veces se suele utilizar como el punto del origen, el centro, como para suponer que partís de ahí, ¿no? Podría ser el 0, 0. Y como que es lo más probable porque en realidad ese punto es el que está más cercano a cualquiera de los otros. Entonces, si vos suponés un poco que estás ahí, en caso de que vos tuvieras más corrido, para los algoritmos va a ser más fácil converger porque está más cerca, o sea, es el punto que está más cerca de todos los puntos del plano. Muchas veces se suele utilizar también una distribución de probabilidad gaussiana alrededor del punto. Si fuera acá en 2 dimensiones, podríamos decir, vamos a usar una gaussiana, ¿sí?, en 2 dimensiones. Entonces uno podría decir, bueno, arranco y lo más probable, no sé si es que realmente está en el centro, pero si yo supongo que está en el centro de todo el plano, aunque sea, sé que mi condición inicial no está muy lejos de la real, ¿no? Porque justo ese punto del centro es el que minimiza la distancia a cualquier punto de todo el plano.
si yo por casualidad se me ocurre inicializarlo, porque algún valor hay que darle, ¿no? Por más que vos creas que es uniforme y que no tengas ni idea de dónde estás, hay que darle un valor a la posición inicial. Entonces, por ahí darle el valor del medio puede ser estratégico, ya que es el que minimiza la distancia a cualquier punto. Si vos lo inicializás en una esquina, por ejemplo, y la verdadera posición inicial está en la otra esquina, bueno, el algoritmo va a tardar en converger mucho más hasta que logre encontrar ahí, porque partís de una condición inicial que está muy lejana a la verdadera. Entonces vas a tardar mucho en llegar. Obviamente, si solamente estamos considerando la predicción con este modelo, que partimos de una condición inicial y que conocemos el modelo y solamente predecimos en función de las acciones de control, si partimos de una condición inicial muy lejana, bueno, nunca más voy a volver, porque no tengo feedback, no tengo realimentación de dónde estoy. Estoy suponiendo que es conocida. ¿Está bien? Ahora, si la condición inicial, por ejemplo, la ponemos en el centro de todo y vamos a trabajar con un sistema de gaussianas. ¿Por qué voy a mencionar muchas veces la gaussiana? Porque para el caso de la gaussiana, eso lo vamos a ver en el video cuando veamos Kalman. Para el caso del ruido gaussiano, o las incertidumbres gaussianas para el ruido del modelo que está acá NDK, y para la incertidumbre en la condición inicial, si son gaussianas, se cumplen algunas cuestiones que hacen que un estimador map sea igual a un estimador que minimice los errores cuadráticos, coinciden. No necesariamente tiene que ser gaussianas, pero si se da eso, que todos los ruidos o incertidumbres son gaussianas, hay ciertas propiedades que aplican mejor. Entonces normalmente vamos a trabajar de esa manera. Bien, entonces si nosotros vamos a suponer una gaussiana para la incertidumbre de la posición inicial de ese vehículo, acá hice la posición inicial x0, pero si tenemos un vector de estados que tiene x, y velocidad en x, velocidad en y, bueno, hay que suponer un valor para todas, ¿no? Podría ser típica condición inicial que arranque en el centro del lugar y que las velocidades sean nulas, o sea, vamos a suponer que el vehículo arranca detenido, si es que podría ser una suposición, ¿no? O sea que si el centro del lugar es el 0, 0, bueno, el vector de estados inicial sería el 0, 0, 0, 0, ¿no? Arrancamos en el centro y arrancamos detenidos. Y si es gaussiana la incertidumbre de la condición inicial, si yo tengo poca certidumbre de dónde estoy, o sea, la verdad que no le confío en nada, pero la voy a suponer en el centro, bueno, esa gaussiana la podríamos hacer bien abierta, o sea que los elementos de la matriz de covariancia tendrían que ser grandes, cuestión de que yo estoy estirando esa gaussiana, ¿sí? Es como si, lo voy a dibujar acá a la derecha, estirando mucho esa gaussiana, a la izquierda, perdón, la voy estirando cada vez más, esa gaussiana, y en algún momento, ustedes saben que en el límite, cuando la variancia de una gaussiana tiene infinito, bueno, eso se parece a una uniforme, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un análisis un poco del ruido, pero permítame hacer una cosa. Vamos a ver, no, perdón, sigamos. Iba a cortar la grabación del video para poner a grabar otro, pero no, sigamos. Si yo tenía X e Y, o sea, es un vehículo que se mueve en dos dimensiones, y bueno, nosotros suponemos que parte de una condición inicial x0, y si tenemos incertidumbre, a partir de ahora voy a hablar como si fuera todo gaussiano, ¿está bien? Mi incertidumbre o mi distribución de probabilidad de dónde creo que yo parto en este problema de estimación va a ser gaussiana. Como estamos en dos dimensiones, yo voy a dibujar esa gaussiana como una elipse, ¿no? Y acá hago el dibujito, no sé si fueran dos dimensiones. El corte de esa gaussiana,
o los distintos cortes van a ser elipses. ¿Y por qué? Si tengo una gaussiana simétrica, o sea que tiene la matriz de covariancia tiene elementos diagonales nada más e iguales, van a ser círculos en vez de elipses. Pero el caso genérico, donde la matriz de covariancia de esta gaussiana en 2 dimensiones no es simétrica, o sea tiene elementos diferentes en la matriz de covariancia, van a ser elipses. O sea que yo podría cortar, por ejemplo, esta elipse, podría ser en, no sé, 2 sigma. Bueno, y decimos que ahí tenemos el 95%, nunca me acuerdo. En un sigma había 60 y pico, 67%. En 2 sigma era 95 y en 3 era 99. ¿Era así? Seguramente lo tiene más fresco que yo, para no hacer los cálculos. Bueno, vamos a suponer eso. Ahí está Eugenio escribiendo, así que te espero. Pero bueno, no importa. Ahí nos va a corregir Eugenio. No se acuerda, no importa. Pero supongamos que hacemos esta curva de nivel en 2 sigma. Bueno, la podemos dibujar. Y esos 2 sigmas, o ese sector, me va a dar una idea de cuánta incertidumbre tengo alrededor de mi posición inicial. O sea que en realidad no necesariamente estoy en el punto negro, sino que ese es el valor más probable porque lo estoy modelando con una gaussiana. Gracias, muy amable por los dibujitos, ahí los voy a mirar. Bien, entonces un sigma era, si le puse 67 era 68, 2 sigma 95,4, 3 sigma 99,74. Así que no la habíamos pifiado. Basta. Muchas gracias. Muy amables. No importa, Alejandro. Yo también me podía haber equivocado. Entonces, la incertidumbre la podemos modelar de esta manera. O sea que en realidad yo podría estar en toda esa región alrededor de ese punto, pero el más probable es la media. ¿Sí? El centro. La media va a ser el valor más probable. De ahí partimos, chicos. Ese es de donde partimos. Ahora, cuando nosotros querramos predecir a dónde va a estar el vehículo en el instante siguiente, si este era X0, bueno, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar mi modelo este que habíamos trabajado antes. Yo ya lo tengo modelado, tengo A, tengo B, ¿sí? Si tengo acciones de control, o si estoy modelando que tengo acciones de control y son conocidas, las voy a aplicar. Si yo le apliqué cierta aceleración al vehículo, bueno, voy a aplicar esa fórmula y me va a hacer una predicción. ¿Qué significa que me va a hacer una predicción? Y bueno, voy a obtener del X0, voy a ir a parar un nuevo punto de X1 ahora. Hice una predicción al nuevo instante de tiempo, que ahora le pongo el subíndice 1. ¿Y qué va a pasar con la incertidumbre? Porque acá estamos usando valle, ¿no? O sea, este PX0 es como mi conocimiento a priori de donde creo que estoy. Y después a eso le voy a aplicar, lo voy a convertir en otra cosa que va a ser una a posteriori, ¿no? Después de aplicar el modelo, o sea, y el modelo que me agrega o me quita incertidumbre cuando haga la predicción. Y en todo caso, ¿por qué? ¿Nadie?
¿Cómo es la pregunta, profe? Claro, yo parto de x0 con esta incertidumbre. Tenemos. Cuando yo haga mi primer predicción y aplique el modelo que teníamos, mi incertidumbre ahora de donde creo que estoy, en el instante 1, ¿empeoró, mejoró después de haber aplicado el modelo? ¿Mi modelo tiene incertidumbre o no? Habíamos dicho que si no estábamos muy seguros o estamos aproximando muchas cosas, el modelo normalmente va a tener asociado un ruido estocástico, que es el ruido de proceso. Sí, por supuesto, depende de qué tan bueno es el modelo, pero mi estimación en el instante siguiente va a tener una mayor o menor incerteza. Con respecto a si conociera la posición inicial. Con respecto a a ver, lo planteo más gráfico. O sea, ¿cómo va a ser la elipse que me esté representando a la incerteza de esa gaussiana, de donde creo que yo estoy ahora en el instante 1? ¿Cómo va a ser la elipse respecto a la elipse de la primera iteración? ¿Va a ser más chiquita, menor diámetro, más grande? Mayor. Sí, pero ¿por qué es mayor? Si vamos a tener una elipse, sí. Más grande que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque tiene más incertidumbre. Tengo más incertidumbre. ¿Por qué ahora tengo más incertidumbre? Y porque el modelo tiene y la posición inicial también tiene, entonces Exacto. se suman. Exacto, a ver, yo tenía, ahora si lo ponemos en una dimensión, yo tenía esto, ahora yo me moví a un x1 y tengo incertidumbre en ese movimiento, porque el modelo que estoy aplicando tiene su error, hay cosas que no estoy aproximando bien, entonces puede ser que no las esté aproximando bien en la acción de control, puede ser que no la esté aproximando bien en las matrices, pero ahí es una aproximación. Entonces yo estoy obteniendo el próximo vector de estados en función de esta aproximación que tiene error. O sea que a mi nuevo vector de estados le agregué la incertidumbre de mi modelo, o sea, le terminé sumando la incertidumbre que ya traía yo de mi condición inicial, le sumé la incertidumbre por no conocer bien mi modelo. Entonces lo utilicé y ahora me moví a x1, pero ahora mi incertidumbre es mayor, ¿sí? Por lo tanto esa elipse, ahora si lo vemos en 2 dimensiones, va a ser mayor, con mayor diámetro. Cada vez que hago una predicción, como mi modelo tiene error, yo agrego más incertidumbre a la estimación. Y eso lo veíamos en el video anterior con esa simulación, aunque fuera una simulación en 1D, pero veíamos que el error, o sea, la variancia del error a medida que pasaba el tiempo era cada vez mayor. ¿Por qué? Porque yo partí de una condición inicial y cada vez que aplico el modelo, como el modelo tiene error, yo estoy agregando incertidumbre a esa estimación. Entonces lo que va a pasar acá es que cuando yo vuelva a hacer una nueva predicción hasta x2, la incertidumbre va a ser mayor todavía que en x1.
x3 más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Si sigo prediciendo. Si sigo haciendo predicciones, en algún momento voy a tener tanta incerteza que no sé ni dónde estoy parado. ¿Correcto? Sí, sería una manera similar. El giroscopio cada vez tiene más incertidumbre, exacto, porque en cada medición, cuando vos la integrabas, tenías error. Y a lo largo del tiempo vas acumulando error. Es decir, que si vos plantearas una distribución de probabilidad de dónde de la variable que estás estimando, podría ser el ángulo. A lo largo del tiempo, esa distribución de probabilidad cada vez está más dispersa. Si fuera una gaussiana, va a ser una gaussiana cada vez más ancha. Entonces, cada vez que predecimos con un modelo, si el modelo tiene error, cada vez tenemos más incertidumbre y cada vez confiamos menos en esa predicción. Ese era el problema en las simulaciones del video anterior, donde al fin y al cabo, después de una serie de iteraciones, la combinación de esos dos vectores terminaba siempre pesando más la medición. ¿Sí? Pesaba más la medición justamente porque el vector de la estimación basada en la predicción del modelo ya acumuló tanto error de que pasó a ser muy poco confiable. O sea, esto se va a ir agrandando cada vez más, hasta que en algún momento sea tan ancha de que la variancia es muy grande. Y si se acuerdan, en los pesos, cuando habíamos armado, el estimador era una constante K1 por el estimador 1, que era del modelo, vamos a poner XM, y otra K2 modelo, y el K2 por el estimador basada en la medición. Y estos K estaban de alguna manera relacionados con la confianza que le teníamos a ese estimador, y la confianza está asociada a la covariancia del error. Cuanto mayor sean los elementos de una matriz de covariancia, o si fuera una dimensión, cuanto mayor sea la variancia del error, ¿sí?, menos confianza voy a tener. O sea, de alguna manera esto está relacionado con 1 sobre las variancias. ¿Está bien? Cuanto mayor variancia tenga, es porque más incertidumbre tengo, o sea que menos confianza le tengo a esa estimación. Entonces, por eso terminaba que el peso que se le iba dando a la del modelo, como el error que iba generando las predicciones era cada vez con mayor variancia, iba teniendo cada vez menos confianza en eso y terminaba pesando solamente las mediciones. Pero bueno, sigamos. Ahora, si yo solamente puedo predecir, yo sé que en algún momento me voy a perder, porque la desconfianza va a ser infinita de alguna manera. Entonces yo ahora necesito poder tener un feedback, una realimentación que cada tanto me permita un poco bajar esa incertidumbre. ¿Sí? Y era lo que hemos hablado, donde aparecía ahora la posibilidad de medir. ¿Sí? Si yo tengo la posibilidad de medir ahora y utilizar un sensor, bueno, voy a poder de alguna manera corregir un poco esto. El sensor, ¿sí?, normalmente podríamos modelarlo. Voy a poner una línea acá. Después formalmente en el próximo video vamos a retomar todo. Ya está todo el formulerío listo, pero bueno, yo quería charlar un poco de estas cosas antes de pasar a las fórmulas. O sea, yo podría decir que una medición en X, si yo estuviera midiendo directamente, vamos a ponerle, perdón, por convención,
Perdón, voy a rayar acá. Algunos suelen usar la Y como para las mediciones, pero si después estás trabajando en dos dimensiones y tenés X, tenés Y y a veces tenés Z, ¿verdad? Pero a mí me gustan más las convenciones de las mediciones como Z. Z en K, ¿sí? Una medición de un sensor. ¿Qué es lo que mide los sensores? ¿Qué es lo que queremos medir? Supóngase que nuestro vector de estados, en este caso, ponele que sea X e Y, nada más, como era el problema que teníamos acá arriba. Que voy a buscar que mis sensores midan qué cosa. ¿El error? No, Una posición sería, o sea, claro, la posición. que determinen cómo evolucionar el sistema. Exacto. O sea, yo quiero, si estoy estimando la posición, o sea, X y Y, voy a buscar sensores que me ayuden a medir la posición X y Y. También podría tener sensores que, no sé, me midan la velocidad y eso de alguna manera la velocidad me ayude a estimar después la posición. También podría ser. Todo depende del modelado. Pero básicamente el sensor, lo mejor que puedo esperar yo, o sea, lo ideal para mí sería tener sensores que me midan directamente las variables de estado que yo quiero estimar. Si yo estoy estimando X e Y en el espacio, bueno, me gustaría tener sensores que me midan el X e Y. No sé, por ejemplo el GPS. Si bien el GPS no me mide directamente X e Y, pero me mide latitud y longitud, ¿no? Y entre la latitud y la longitud hay una relación, lo puedo convertir a X e Y, depende del sistema que yo tenga, pero lo puedo convertir. Por ejemplo, entonces normalmente va a haber una conversión entre lo que realmente mido y las variables de estado. En definitiva, lo que yo busco es que el sensor, bueno, en el modelado, el sensor me mida el vector de estados, ¿sí? Me pueda medir las variables que yo tengo en el vector de estados. Y normalmente va a haber alguna matriz que relacione lo que yo acabo de medir con el estado. Si yo tengo un muy buen sensor y que me mide directamente las variables de estado, supóngase que en nuestro sistema yo pongo X e Y como latitud y longitud, entonces el GPS me estaría midiendo directamente la variable X y la variable Y. O sea que esta matriz H que puse acá como una relación entre ambas podría ser la identidad, ¿sí? Porque mi sensor directamente me mide el vector de estados, que en este caso era X e Y como latitud y longitud. Este H es el modelo de observación o de medición, o si se podría decir que es el modelo del sensor, ¿sí? Z es lo que realmente medí, es lo que me entregó el sensor. Y lo que me entregó el sensor está relacionado con el vector de estados mediante esta matriz H. Como era con el GPS, si yo tengo el vector de estados como latitud y longitud, el sensor GPS directamente me mide la latitud y la longitud, por lo tanto ese H que lo relaciona es la identidad. Entonces de esa manera, depende del sensor que ustedes tengan y cuáles sean las variables que están estimando, bueno, se va a definir cómo es la relación entre el vector de estado y la medición. Y eso se llama, es el modelo de medición, modelo de observación. ¿Qué le falta a este
modelado. Perdón, yo cometí un error acá. Todo esto es el modelo de observación. Esto que está acá, la H, perdón, voy a cambiar. Esta es la matriz de observación. ¿Sí? A este modelo de medición, ¿qué le está faltando? Yo tengo que... Buenas, Marce. Hola, Fede. Le faltaría más incertidumbre, supongo, ya que estamos. Exacto, exacto. O sea que voy a tener un Q por un R en K. Los sensores, siempre decimos, miden con incertidumbre. No podemos salvarnos de eso. Salvo que tengamos el sensor perfecto. Pero si tenemos un sensor perfecto, ¿para qué me gasto en hacer todo esto? ¿No? Si yo tuviera un sensor perfecto que me mide justo lo que yo necesito medir, simplemente el problema se resuelve con poner ese sensor y yo ya sé dónde estoy. Pero bueno, el GPS, por ejemplo, tiene bastante error. Y si yo quisiera saber dónde estoy con mi robotito adentro de la chacra, tengo más error todavía porque están los árboles en el medio que me interfieren la señal. Pero bueno, entonces, pero le pongo encoders a mi robotito para poder medir cómo mis acciones de control y cuánto me voy moviendo con las ruedas, y eso lo incorporo en el modelo con el que voy a predecir. Pero bueno, mis encoders también tienen error al medir, y además encima en la chacra puedo patinar con las ruedas. O sea, las ruedas pueden, le puedo poner un torque y patinar, y yo pienso que avancé porque el encoder me midió que la rueda giró, pero no avancé nada. Entonces yo, al medir la variación de los encoders, apliqué mi modelo para predecir porque yo creo que avancé, pero no fue así. Entonces también cometo errores con las predicciones del modelo. Entonces, en definitiva, lo mejor que puedo hacer es aprovechar el modelo para predecir entre dos instantes de tiempo, y aprovechar el sensor, que no tiene el problema del modelo que va acumulando error a lo largo del tiempo, porque la matriz de covariancia del sensor va a ser constante, porque siempre depende de la naturaleza del sensor. Si es un sensor preciso, va a medir siempre igual, no va a acumular cada vez más error a lo largo del tiempo. La predicción sí, pero a veces, si no tengo un sensor bueno, lo tengo que complementar con un modelo que me permita también aprovechar la predicción entre muestras de sensores, ¿no? Bueno, en definitiva, este que aparece acá, que propuso Federico, va a ser el ruido de medición u observación. Ruido de medición, observación. O sea que va a haber otra vez una matriz de covariancia asociada con sus elementos. Normalmente el ruido de medición es más común de que tenga 0 en los productos cruzados, si es que tenemos sensores distintos para medir cada uno de los variables de estado. Si es un mismo sensor que utilizamos para medir todas las variables de estado, bueno, normalmente va a estar correlacionado y la matriz de covariancia va a ser completa, ¿no? En todos los elementos no nulos. Todas las cosas que voy mencionando, obviamente hacen falta que nos acordemos un poco de probabilidad estadística, procesos y demás, pero bueno, cualquier cosa lo discutimos. En definitiva, ahora me aparece una posibilidad de medir, por ejemplo, dónde estoy. O sea, además de poder predecir con el modelo, ahora voy a poder medir. Y habíamos visto en el video anterior el ejemplo donde la medición terminaba pesando mucho a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál era la diferencia con lo que quiero plantear acá? Es que, miren,
Seguimos con el caso de ese vehículo que se mueve en 2 dimensiones y mi vector de estados es X e Y, ¿no? Posición inicial, elipse que me represente mi incertidumbre. Si se ve chiquito, después lo ven mejor en el escaneo. Quiero saber dónde estoy en el instante siguiente, ¿no? Entonces voy a hacer una predicción. Digo, voy a hacer una predicción porque normalmente todavía quizás no me llegó ninguna medición. Ahí voy a empezar a hablar un poco y me gustaría hacer un paréntesis y hacer un eje de tiempo. Esto lo vamos a volver a retomar cuando hablemos un poco de fusión de datos en algunas clases más adelante, cuando estemos en el último ejercicio del práctico. Podríamos decir que este es el tiempo cero o T0, donde el origen de todo, donde empezamos a estimar y donde se define la posición inicial x0, x vector, ¿no? Bueno, en el instante 0, la única información que yo tengo acerca del sistema es esa condición inicial donde estoy inicialmente y el modelo. Si yo quiero saber a dónde voy a parar, a dónde voy a estar en el instante 1, instante 1 lo ponemos por acá, T1, lo único, si no tengo ninguna medición del sensor, lo único que me queda es poder hacer una predicción hasta el instante T1 y la vamos a hacer a esa predicción con el modelo que tenemos, ¿no? Y el mejor modelo que tenemos es hacer el x de k más 1 va a ser igual a por x de k más b por el u de k. ¿Sí? Obviamente no es que yo le puedo aplicar, yo sé que existe ruido acá, pero no lo conozco, por lo tanto lo más parecido, el mejor estimador que puedo proponer es este, y esa va a ser mi predicción. O sea, en definitiva lo que voy a tener en el x de k acá, el actual, va a ser el x0, era la inicial, y voy a aplicar el modelo con la acción de control inicial, que la supongo conocida, y voy a obtener el x en 1. ¿Sí? En definitiva, de acá voy a parar, tengo una estimación de x en 1, dado que yo partí de la información en el instante 0. Obtengo el vector de estados en el instante 1, dado que partí de la información en 0. Predije. Si quieren, yo podría haber predicho mucho más adelante, hasta el instante tn. Yo podría haber hecho una predicción hasta el instante tn. Entonces lo que iba a obtener ahí era el vector de estados de la predicción, que iba a ser x en n, dado que yo utilicé la información del instante 0, que era lo que conocía. Yo creo que la cámara a veces se traba un poquito, pero bueno, por eso la espero que se estabilice y voy lento. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy prediciendo cada vez más para adelante en el tiempo, que cada vez más incertidumbre voy a tener, ¿sí? Cuanto más lejos me vaya, más peor va a ser mi aproximación. Además, si encima si utilizamos, por ejemplo, un modelo de velocidad constante, ahora voy a dibujar lo que sería quizás una trayectoria real del vehículo. Ahí. Y si uso algo aproximadamente lineal, yo quizás proponga que me voy a mover así, con mi modelo. Si yo me voy mucho en el tiempo, cada vez me voy a alejar más de la trayectoria. Por lo tanto, está bueno hacer predicciones cortitas en el tiempo, cuestión de no irme alejando demasiado con mi modelo. El tema es que si no tengo una realimentación de un sensor, bueno, obviamente, como dijimos en los slides anteriores, nos vamos a ir cada vez más lejos. Bien, acá en el instante 1
por ejemplo, puede llegar a una medición. Eso lo voy a representar acá como una Z1, o sea, en el instante 1 llega la medición de los sensores. Y hablo en genérico de los sensores porque pueden estar incluidos todos en ese mismo modelo. Me faltó dibujar acá que una vez que hice la predicción de X0 a X1, por ejemplo, X1 la medida está acá, habíamos dicho que la incertidumbre aumentaba, ¿no? Cada vez que hago una predicción, esa incertidumbre aumentó, o sea que ahora me alejé por acá. Pero en ese instante 1 vino la primera medición. Sabemos que la medición trae ruido, ya lo sabemos, lo dijimos acá. Pero la medición, si es un buen sensor, bueno, va a estar, si lo modelamos también con una incertidumbre gaussiana, podríamos dibujar una gaussianita alrededor del valor verdadero. O sea, si ahora el vehículo realmente estaba acá en el punto verde, después en el escaneo por ahí van a ver más que es verde y que es negro. Acá en el video por lo menos veo que sale todo muy parecido. Y con esto ya voy cerrando para que no se vaya mucho en tiempo. Voy a tener una gaussianita, ¿sí? Verde, pero ahora alrededor del punto verdadero. O sea, el tamaño de esa elipse, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué me define el tamaño de la elipse en este caso? La calidad del sensor. Exacto, los dos tienen razón. La calidad del sensor, cuanto más preciso sea, menos variancia va a tener, ¿sí? Menos ruido va a tener, por lo tanto el tamaño de esa elipse que está aproximando, ¿no?, a la matriz de covariancia del ruido en dos dimensiones va a ser más pequeña, ¿no? Obviamente, justo en el caso que dibujé acá, la precisión de este sensor, o sea, la incertidumbre de la medida del sensor es un poco más pequeña que la incertidumbre que me generó la predicción. Ahora, ¿qué habíamos visto en el video anterior? Habíamos combinado ambas mediciones, o sea, la predicción con la medición, las habíamos combinado. Habíamos hablado de que si eran gaussianas, bueno, el producto de esas dos gaussianas también va a ser gaussiano. ¿Y dónde va a estar centrado? Y va a estar centrado en algún punto entre la medición y la predicción, en algún punto intermedio. Y ahora la pregunta es, cuando yo las multiplique, o sea, las combine la predicción que venía del instante anterior, o sea, la estimación de X1 dado la información en 0, y cuando la combine con la medición Z1, ¿qué pasa con la incertidumbre? Supongo que deberá quedar más chiquita. Sí, señor. Y recuérdenlo ahí del video anterior, van a ver que tenían una gaussiana que era una poco así, otra que era un poco más así, y cuando las combinaban ambas, digamos, el máximo de eso es 0,5 y vos estás multiplicando la 0,5, que sería como la componente más fuerte, con una de las colas de la gaussiana. No te entendí lo del 0,5, perdón, repetime. Y en la gaussiana, digamos, tenés 0,5 en el medio, en el alto, ¿no? Ah, ok. Sí. Pero un valor chico y lo estás multiplicando con la cola de la gaussiana. Sí. Es un valor aún más chico, entonces eso la achaca. Exacto. Te va a quedar, o sea, la nueva, esta que está acá, de la multiplicación de esas dos gaussianas, te va a quedar una gaussiana un poco más angosta, centrada más cerca del valor verdadero, y nos va a quedar algo. Yo no quiero hacer un barullo con el dibujo. Ay, la roja no me anda. Bueno, pero básicamente voy a tener algo más centrado entre las dos, y no voy a dibujar más oscuro así. Va a ser una incertidumbre menor a la predicción que yo tenía antes, porque el sensor me ayudó. Y este va a ser,
ahora la estimación de la posición en el instante 1, dado que ahora usé toda la información que yo tenía hasta el instante 1. O sea, x en 1 dado 1. La predicción fue la estimación en el instante 1, dado toda la información que yo tenía hasta el instante 0. Ahora, cuando llegó la medición en el instante 1, ahora esa nueva estimación que se generó va a ser la estimación del vector de estado en el instante 1, y ahora habiendo utilizado toda la información que yo tenía hasta el instante 1. Ese x de 1, 1, que después en genérico lo podríamos llamar, o sea, ahora voy a agregar acá la medición, va a ser esa z en k, que era h por x de k, y ahora la predicción, la última estimación que hice combinando ambas es el x en k más 1, dado que utilicé toda la información en k más 1, ¿sí? Terminé combinando de alguna manera la predicción que había hecho, ahí no se ve en pantalla, perdón, la predicción que había hecho, que era el x en k más 1, dada la información que yo traía hasta el instante k. Esa fue la predicción. Lo combino con otra constante 2 con la predicción que yo puedo hacer a partir de la medición, o sea que es el z. ¿Sí? Esta es la medición. De alguna manera hay una combinación ponderada de la medición y la predicción. Esa estimación ahora de x en k más 1 dado k más 1, toda la información que obtuve, va a ser mejor que la predicción y va a ser mejor que la medición. Va a combinar lo mejor de ambas para generar algo mejor. Entonces, ya no vamos a tener el problema acá, como tenía la predicción, de que en cada predicción que hacía, la incertidumbre cada vez era más grande. No, porque ahora, después de cada predicción, al sumarle la información que me trajo los sensores, generé esta combinación, y ahora esta x de k más 1, k más 1, es mi nuevo punto de partida. Ahora, cuando yo tenga que predecir de vuelta, por ejemplo, hasta el instante t2, fíjense que ahora no usé un delta t constante, no importa. La predicción hasta el instante t2 va a ser x en 2, dada toda la información que yo traía hasta el instante 1, que había salido de esta estimación. Y si en ese momento me viene una medición, será z2. Vuelvo a combinar y así se van. Es un proceso que se va generando una predicción y luego lo combinamos con la información del sensor. Ahora, ¿cómo defino el tiempo entre predicciones? O sea, el tiempo hasta que voy a predecir. ¿Quién me dicta hasta dónde tengo que predecir? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién define cada cuánto, o sea, en qué momento calculo las predicciones? La frecuencia de los sensores. Muy bien. Gracias, Eugenio. Digamos, si yo no voy... Tengo dos maneras de definir cada cuánto tengo que predecir. Porque, ¿quién es el usuario de la estimación? O sea, ¿a quién le interesa saber, por ejemplo, dónde estoy? Eso es lo que tenía ganas de preguntar. ¿Para qué sirve todo esto? Perfecto. ¿A quién le interesa saber dónde estoy? Bueno, en primer lugar, al sistema de control del vehículo. El vehículo está, en definitiva, tratando de seguir una trayectoria. Por lo tanto, yo necesito medir dónde estoy. Es el problema de la localización. Si yo necesito saber dónde estoy, lo tengo que medir. Y si lo tengo que medir y mis sensores tienen errores, bueno, mejor le agrego un modelo. Pero el modelo tiene error también, bueno, mejor los combino. Y genero una estimación mejor, que es una combinación de una predicción con una medición. Y con eso